ha sintonizado Frecuencia Pixelada, donde se dropean historias y videojuegos a 60 frames por segundo. Bienvenidos. Drop 5. Videojuegos, cultura, estilo de vida. Bienvenidos al primer podcast de 2026. Ha habido un pequeño parón, pero bueno, ha estado justificado. Ha habido cierto tipo de cambios, sobre todo mobiliario. Y nada, pues comenzamos yo por lo menos con muchísimas ganas. Espero que mi fiel escudero Matt, que está ahí al otro lado, muy buena. Hola, buenas. Tenga las mismas ganas que yo, como siempre. Y nada, pues a darle caña a Frecuencia Pixelada, que lo tenemos un poco paraete, pero bueno, ya decimos que ha sido por motivos justificados y en los que ahora vamos a intentar tener la mayor continuidad posible. Y bueno, tras esta chapa de introducción, vamos a empezar nuestro primer drop de 2026, en el que vamos a referenciarnos al videojuego en diferentes ámbitos, ¿no? El primero de ellos, pues vamos a plantearnos que si consideramos al videojuego cultura, ¿vale? Sí. Entonces, ¿quieres empezar tú, Matt? Si lo consideras cultura o no, o cuando empezó el videojuego a considerarse cultura, si es que se considera cultura. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de ello? ¿Crees que el videojuego es cultura? Pues yo creo que sí, por supuesto. Bueno, no es que lo crea, pero siempre tuve es de estas cosas que a veces afirmas y te preguntan por qué y te quedas un poco pensando y digo, pues... Y no encontraba las palabras, pero yo sé que tú tienes una definición mucho más clara, que fue la que a mí me ayudó a... me ayudó a desarrollar tu idea o opinión sobre ello, ¿no? Claro, ya A definirla, más bien, a definirla. Marcaba el camino, porque a veces hay cosas que las sabes, pero no te para analizarlas. ¿Por qué? Simplemente las consideras tal cual. Ya. Así que me gustaría que yo diera mi opinión. Te devuelvo la pregunta, te la devuelvo, como si fuera una pelota, y te dejo que seas tú el que lo diga. Perfecto. Pues nada, mi opinión respecto a ello, bueno, como se considera la música, ¿no? El cine, el dibujo, se considera cultura. Para mí el videojuego recoge todas esas artes, ¿no? Y las comprime en una. Entonces el videojuego para mí te ofrece artísticamente, hay diseños increíbles, ya sea del tipo que sea, más realistas, a veces más cómicos, otras veces pixelados, ¿no? Que se está recuperando, por supuesto, hoy día el pixel y a mí me encanta. Hay por ahí dibujantes de pixel que te quedas embobado con los paisajes, personajes, ilustraciones pixeladas muy chulas. Bandas sonoras que vamos a hablar. Hay bandas sonoras que no se te olvidan jamás. O sea, también entra la música, es súper importante para mí en un videojuego. O sea, es que te ayuda a sumergirte más en el videojuego. Y bueno, a nivel cinematográfico, pues ya sabemos que la animación en el videojuego fue muy importante, sobre todo en ese paso al 3D, que nos quedábamos embobados con las primeras intros. Hoy día ya no nos sorprende tanto, pero al principio yo flipaba con la animación en 3D. Entonces para mí es como que el videojuego concentra todo lo mejor de las artes que tenemos hoy día como de mayor ocio, ¿no? O sea, como siempre, o las más tradicionales, casi el cine, la música y la pintura. Pues bueno, el videojuego recoge todo eso y lo une en uno. Para mí eso es la opinión que tengo respecto a si los videojuegos cultura. Entonces, evidentemente mi respuesta es sí, ya que como he explicado, es que recoge todas esas materias. Entonces, pues, si eso te ha ayudado a definir tu idea de si el videojuego es cultura, pues ahora te vuelvo a preguntar, ¿el videojuego es cultura para ti? Con esa explicación solamente hay una respuesta posible, ¿no? Por supuesto. O sea, que podríamos decir que es una herramienta que permite dar salida, ¿no? O expresar ideas, ya sea musicalmente, visualmente o incluso
bueno, cuando se diseña un videojuego, ¿no? Cuando quieres hacer una manera determinada de jugar un juego, que siempre puede variar. No siempre juega lo mismo, no siempre tiene la misma mecánica. ¿Tú crees que el videojuego siempre fue cultura o se fue convirtiendo? Porque claro, al estar, pienso yo, tan sujeto a la tecnología de cada momento, pues a lo mejor te sentías muy, muy limitado. Según, digamos que la creatividad, claro, a lo mejor musicalmente no podía expresarlo del todo, ¿no? Y quizá visualmente tampoco. Quizá por eso tardó en reconocerse como algo cultural. ¿O se fue convirtiendo con el tiempo a la medida en la que se iban abriendo más puertas y se iban incorporando más herramientas para poder expresar lo que uno quiere en un videojuego? Yo creo que no tuvo que ver la limitación a la hora de crear, porque yo creo que más tuvo el componente social. El videojuego, ya sabes que al principio, sobre todo en la época nuestra de los 90, pues no habla de los 80 porque la desconozco, ¿no? Porque nací en esa época, entonces no sé lo que se vivió. Entonces, a nivel de social, el videojuego no era bien aceptado. Entonces, evidentemente, algo que tú no aceptas. Había muchos miedos. Claro, sí. Algo que tú desconoces, que no aceptas, ¿cómo le vas a decir que eso es cultura? ¿Cómo le vas a decir a un padre de los años 90 cuando están diciendo en las noticias que el videojuego le come la cabeza a los niños, que incita a matar, que tal y que cual? Eso es cultura. Claro, el famoso, ¿no? El famoso caso del niño de la katana. Por ejemplo, entonces... En época de Final Fantasy VII. Claro, yo creo que lo que influyó fue más bien el componente social, hasta que se ha demostrado que el videojuego, pues como he dicho antes, involucra músicos, artistas plásticos, animadores. O sea, hay una serie de... ¿cómo decirse? O sea, una serie de artistas, valga la redundancia, o sea, de gente que se dedica a ello. O sea, todo lo que compone un videojuego son tantas... o sea, tiene tantos matices a nivel de desarrollo en cuanto a... Y de creatividad, ¿no? Es decir, sí, es que puedes crear en muchos ámbitos. Te da como acceso a crear... Sí, por ejemplo, una persona que es creativa, lo mismo te pinta un cuadro que le da por tocar un instrumento o simplemente le está dando salida a su idea, ¿no? Y me refiero que el videojuego involucra tantas ramas culturales, sí, que es que... abarca, sí. Eso abarca, que es que no o sea, no puede decirse que no es cultura. Entonces, hasta que se ha aceptado eso, o sea, se ha demostrado que es que todo lo que involucra el desarrollo de un videojuego es, pues eso, volvemos a lo mismo. Todo este tipo de gente que está detrás del desarrollo de un videojuego, pues, ¿cómo eso va a ser malo? O sea, ¿cómo un videojuego no se va a considerar cultura? Que no sé si a día de hoy se considera como un arte más. Yo para mí sí, bueno, pero no lo sé. Sí. Bueno. A nivel social yo creo que ya sí. Que a nivel social ya se ha aceptado, por supuesto. Aunque no se sabe, sobre todo la gente más mayor, al final lo que veáis son muñequitos y ven que son un juego y lo ven como a lo mejor pueden ver el parchís. Yo lo veo más allá. O sea, esto tiene un trabajo detrás que no es que lo conozca en profundidad, pero bueno, sí que conozco mucho más que antes y sé que detrás de un desarrollo de un videojuego hay un trabajo enorme y a nivel artístico, claro, es impresionante. Hemos visto muchos making of. Tú piensas que si... Sí. Claro, si tú piensas que si no tuvieran relevancia no entrarían en polémica como pasaba antes, de que si la sangre tenía que ser de color verde, de que si no ponga a determinada etnia o no nombres, por si, o religiones, religiones, que Nintendo para eso era muy, ¿sabes? Mucha censura, claro, porque era algo que estaba emergiendo con mucha fuerza. Cada vez hubo un salto tecnológico muy fuerte en un determinado momento, ¿no? Me imagino el paso a las 3D. Yo creo que, hombre, de 16 a 32 hubo mucho cambio, pero ya la siguiente generación de PlayStation 2 y... Pues, sí, los 128. Hubo un salto muy grande. Sí, ahí ya repente, la verdad. Se notó mucho más. Bueno, pues entonces, resumiendo un poco, el videojuego es cultura, nosotros lo vamos a aceptar como cultura, ¿no? Sí, claro. Y bueno, que siga así y que se reconozca aún más, vaya. Es que se lo merece. Cultura y terapia. Cultura y terapia, sí, porque ayuda, en muchísimos casos ayuda a todo, porque a mí me ayuda a veces a relajarme, otras veces a alterarte, depende del bicho que te haga delante.
Pero bueno, y entonces, pues bueno, enlazando un poco con esto, ya que hemos aceptado que el videojuego es cultura, ¿crees que hoy día practicar el consumo de videojuegos, pasa que suena un poco más, suena a tabaco o algo así, ¿no? Sí, Pero bueno, consumo de, no sé, sí, de algo malo, es que... consumo de Sí. vídeos para adultos. Sí, ha sonado raro, pero bueno, lo que quiero decir es que hoy día consumir No, videojuegos, bueno, consumible, no está es bien. consumir, No, practicar, consumible. ¿cómo podríamos decirlo? Sí, consumir, ¿no? No estaría mal dicho, ¿no? No, consumible, sí, sí, se consume, como una película, ¿sabes? No una Vale, cosa. pues Ya está. consideras que, bueno, vamos a plantearlo de otra manera. Consideramos que joder, ahora se me ha ido. Tenía que pasar. Consideramos que, bueno, ahora pego aquí un corte y ya está. Vale. Bueno, pues una vez que hemos aceptado que el videojuego es cultura, consideramos que el practicar o consumir videojuegos es un estilo de vida. Habitual. Sí, la práctica habitual es un estilo de vida o el hábito, ¿no? Podemos decir el hábito. Sí. Sí. El hábito de consumo. El hábito de jugar, sí, de ir a la tienda a comprar, sí que al final es consumo, sí es consumo. ¿Se considera un estilo de vida o se puede considerar como un estilo de vida o no? O sea, me refiero a la gente que le gustan los videojuegos. Bueno, es que habrá de todo, ¿no? Habrá gente que lo haga de manera puntual, habrá gente que lo haga de manera esporádica por evadirse. O bueno, si eres diseñador, es un estilo de vida al fin y al cabo y vives de ello, ¿no? Y te gusta. Sí, incluso si eres un streamer o tienes cierta habilidad, ¿no? Claro. Con según qué juego competitivo o los speedrun, ¿no? Los speedrunners. O esto mismo, por ejemplo, crear contenido, aunque sea a nivel de podcast, por ejemplo, como nosotros, puede ser un estilo de vida enfocado a los videojuegos, ¿no? ¿Se podría considerar también? Claro, es que también puede ser un hobby y un hobby no es un estilo de vida, ¿no? Considero, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ir al gimnasio, pero no soy culturista, ¿no? No vivo ni soy profesional. Ya. Sí, entonces, claro, para mí un estilo de vida sería más bien que es que tú sacas como un rédito de este mundillo, ¿no? Y ahí ya entraríamos en terrenos turbios, que quizás es para otro podcast. Sí. Depende, ¿no? Vale, entonces por ejemplo, sigue. No iba a decir, por ejemplo, para el Rubius sí que será un estilo de vida, ¿no? O el estilo de vida es ser streamer. Claro. Que no lo sé. Sí, puede ser que lleves razón en ese aspecto, que el estilo de vida sea una vez que tú saques algún tipo de beneficio dedicándote a este sector, ya sea a nivel... Digamos que te permite vivir, ¿no? De eso. Sí, claro. Sí, si lo haces, por ejemplo, como nosotros, el consumo que hacemos nosotros de videojuegos es simplemente por ocio, por distraernos, por pasarlo bien, por echar un rato, una risa. Sí, no sería una carga de vida. De sociabilización, en parte. Es una manera de sociabilizar. Claro, ¿no? por supuesto. Con tu amigo. Sí, totalmente. Cuando antes pues tenía a tu amigo al lado, ¿no? Y le podías dar un codazo, ¿no? Cuando te ganaba el Street Fighter o algo, te pegaba un cabreo, ¿no? Ya ves. Sí. Eso se ha perdido un poco ya, ¿no? También. ¿Y sigue estando para quien le gusta, pero pasa se que pierde. Esto no lo podemos saber, pero te iba a plantear, ¿qué prefieres? ¿El videojuego como estilo de vida o como hobby? Es que yo creo que, claro, como desconocemos la parte, como hemos hablado, de la parte de ser trabajador, imagínate que eres un artista gráfico y estás todo el día dibujando, haciendo ilustraciones y tal, a lo mejor no te apetece luego ni jugar. Te iba a decir. Claro. Porque a mí me gustaba, como a ti, ¿no? Lo que es dibujar. Yo dibujaba mucho. A mí me encanta. Y estuve en el bachillerato de artes, ¿no? Pero me planteé si realmente yo quería vivir de eso o si era un hobby, porque es un paso importante convertir tu hobby en un trabajo. Ya, el equilibrio sería lo ideal, ¿no? Que fuera el hobby, también fuera tu trabajo y que no te quemara, que no te cansara. Claro. Por ejemplo, yo en el tema de entrenamiento, de gimnasio y todo eso, sí podría hacer de mi hobby un trabajo. Yo estaría seguro que no me cansaría, me gusta mucho. Del videojuego, es que imagínate que siempre tienes que estar jugando al mismo videojuego. O acabas porque frito. ahora eres, no sé, jugador profesional del Dota o del LoL. Acabaría frito. O eres jugador profesional del Street Fighter. A lo mejor te encanta, pero
Es que es lo que hemos hablado alguna vez. Te pierdes mucho mundo cuando te centras solamente en un videojuego. Y más en el competitivo. Está chulo si te gusta mucho, pero sí, también te pierdes cosillas. Claro, es que entonces ahí ya daría como para otra pregunta, de decir, ¿puedes ser feliz jugando solamente un videojuego? Es decir, no sé si me he explicado, ¿no? No, por sí, supuesto que puedes ser feliz, ¿no? Pero es decir, ¿o te pesaría el saber que estás dedicado a los videojuegos pero solamente a uno y que te pierdes otros tantos? Ya. Por estar, no sé, dedicándole demasiado tiempo a un videojuego. No, o sea, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, imagínate que tienes que estar imagínate, vamos a tomarlo como un trabajo, ¿no? Tienes que estar las 8 horas entrenando para los que juegan competitivo. Luego, en tu tiempo libre, tú serías capaz de dedicarle otro par de horas a un juego que te guste por desconectar del que juegas. Es que a lo mejor ya no te apetece tocar el PC, la consola o lo que sea, tío. ¿Sabes? Yo creo que sí podría. Yo creo, y ahí es donde entraría el videojuego como terapia, creo. Porque sí recuerdo cuando tenía más tiempo que yo me pasaba como 2 o 3 videojuegos. Era raro que me pasara 3 videojuegos a la vez. Pero me pasaba 2 o 3 y eran diferentes. Eran diferentes y de diferentes estilos. Podía estar pasando un plataforma y luego uno tipo puzzle, o uno tipo puzzle y luego otro de primera persona. Y yo creo que sí podría. También me ha pasado... me puedo tirar perfectamente 7 8 horas jugando, tío. Si Sí, tengo ¿no? tiempo, cuando engancho vacaciones, se me va la vida ahí. Lo digo con cierto pesar, pero en realidad no me arrepiento porque me gusta mucho estar ahí, ¿no? Pero yo sé que de puerta para afuera quien lo viera quizá pensaría, madre mía, está todo el día aquí enganchado, ¿no? Como quien dice. Pero no creo que se me malinterprete. Es que cuando algo te gusta, puedo estar muchas horas haciéndolo, pero no es que me guste solamente el estar jugando. Es que puedo estar haciendo, no sé, puedo estar 7, 8 horas en la calle tirado también, ¿eh? Sí, claro. Sin ningún problema. Antes, cuando éramos más jovencillos, estaba 7 8 horas de fiesta y no pasaba nada. Y ahora, si te tiras 7 8 horas jugando, te funden, ¿no? O sea, te critican, ¿no? Te dirían, menudo enganchado. En fin. Claro, es que yo perfectamente podría salir a las 10 de la noche de fiesta y encerrarme a las 6 de la mañana, pero es que también a las 8. yo me acuerdo que se me hacía de día jugando al Baldur's Gate, que Ya. yo me ponía a jugar ahí en cuanto llegaba, si no se salía, Claro. ese día o ese viernes, es que se me hacía de día. Claro, pues entonces, claro, pero es eso, que entonces sería un hobby. En ese caso es un hobby, pero por eso digo que a lo mejor como estilo de vida, llevar un videojuego como estilo de vida, quizás te hace que te pierdas cierto tipo de cosas, porque a lo mejor te asquea, ¿no? Ya es tu trabajo, ¿no? Y es como voy a seguir, ¿sabes? Puede ser o no, o que a lo mejor sea ilustrador y luego pues tenga 2 orillas libres y pues mira, me voy a pasar un jueguecillo. Incluso te ayude a coger ideas pues para seguir dibujando o para seguir componiendo en el caso de que seas músico o que, bueno, yo qué sé. Yo creo que... Quizás falla... Sí. Nada, que eso, que llevar las dos cosas, tanto como estilo de vida y como hobby, pues puede ser complicado dependiendo un poco de cómo... de cuál sea tu parte en la que te desarrolles, ¿no? Porque yo que sé, a lo mejor si estás todo el día programando, pues ahí solamente ves líneas de código. Y a lo mejor pues luego te apetece ver juegos funcionando y te apetece dedicarle tiempo, no lo sé. Es complicado saberlo, la verdad. Yo me dedico en mi trabajo delante del ordenador y luego pues también le dedico, si quiero echar unas partidillas, me vuelvo a sentar otra vez delante del ordenador y de momento pues no me cansa. A lo mejor llega un punto en el que acabo frito. Sí, es como cuando, por ejemplo, alguien consigue hackear un sistema o un videojuego. No es que le guste el videojuego en sí, sino que disfruta con eso, rompiendo el sistema, ¿no? Sí, claro. Luego ni juega ni nada. Pasa que le gusta romper seguridades. Sí, esa ¿no? barrera. Sí. Sí. Y te iba a decir que quizás lo que falla, o el fallo puede estar en la perspectiva de cómo miramos las cosas, porque yo creo que sin darnos cuenta, en redes sociales y demás, ¿no? Pues te venden un poco la película esta de que puedes tener prácticamente todo, de tu super trabajo, tu super casa, un coche y tal, y al final la vida son elecciones, y cuando tú tomas una elección, otra se pierde, eso es inevitable, ¿no? Totalmente. Eso es lo que te quiere decir, cuando has dicho lo de las 7-8 horas, lo que tú te tienes que quedar tranquilo, que esas 7-8 horas no las has perdido, como a lo mejor te pueda opinar alguien desde fuera y decir, madre mía, estás perdiendo el tiempo jugando un juego.
Tú te tienes que quedar tranquilo o conforme con que esas 7-8 horas las has dedicado a algo que te ha gustado, que te satisface, que te ha aportado y ya está. Por lo que tú acabas de decir, porque al final la vida son elecciones. Si tú te tiras 7-8 horas haciendo una cosa, sabes que esas 6-7-8 horas vas a dejar de hacer otra. Y eso así, a ver, siempre y cuando no te perjudique en tu día a día, como tú dices, en vacaciones y tal. Eso te iba a decir. Luego de lo normal, a lo mejor claro. le dedicas 1 hora o 2, o el fin de semana 3 o 4, ¿sabes? Que luego al final, siempre y cuando no te interrumpa o no interfiera con tu vida diaria, con tus labores básicas de ir a currar, Claro. comer, dormir, descansar y tal, pues yo creo que no se le hace daño a nadie, la verdad. O sea, es un estilo... ahí sí que es verdad que lo consideraría estilo de vida también, tío. Estilo de vida y hobby, las dos cosas, porque es una cosa que te gusta, la practicas, como el que hace la natación. Es verdad que no vives de ello, pero se puede considerar ahí desde ese punto de vista como estilo de vida. De decir, pues voy a echar mi ratillo, desconecto, me echo mi partida y ya está, y sin más. Y luego quedarte con ese buen sabor de boca de decir, joder, mira qué guapo, dónde he llegado, mira lo que he desbloqueado, mira qué habilidad tengo haciendo esto, no sé. Sí, bueno, te iba a decir que a veces que sí, que me lo puedes echar muchas horas, pero que yo, por ejemplo, me considero que estoy centrado y soy consciente del tiempo que le dedico. Y también a veces siento saturación y decir, guau, me he hinchado, ¿no? Pero claro, esto ya no viene por culpa del videojuego, sino de la persona. Es verdad que yo creo que el videojuego, igual que otras cosas, pudieran destapar o pudieran activar algo en la persona que le causara un daño, un perjuicio, ¿no? Porque estoy pensando, pues, esta gente que se ve tan sedentaria jugando videojuegos, que no se mueve, Ah, bueno, sí, y se claro. tiran horas y horas, ¿no? Sí. O que tengan algún tipo de depresión o alguna historia, ¿no? Sí, que te... Es te un hunda refugio, pero hay que saber que no se puede ignorar el problema siempre. más. Ujú. Entonces, de ahí es de donde se ganan tan mala fama los videojuegos, ¿no? No, es que causan adicción, no sé qué. No, perdona, la adicción estaba dentro de ti, es un mecanismo que tú tienes, una costumbre, que a lo mejor el videojuego te ha destapado, en parte, ¿no? Pero si no se hace nada, pues puede ser perjudicial. Yo, por ejemplo, sé que le he hecho muchas horas, pero porque es lo que me apetece, y cuando me apetece otra cosa la hago sin problemas, ¿sabes? Que yo tengo mi trabajo y yo... El problema sería que faltara el trabajo para seguir jugando, Claro. por ejemplo, ¿no? O que te Que genere... dejara de las mis obligaciones. O que te genere el cuerpo una inquietud por no haber jugado ese día. Decir, ostras, es que hoy no he jugado Claro. 1 hora, hoy he jugado 2 horas. No, tú te vas a la cama tranquilamente porque si no has jugado hoy, pues jugarás mañana, o si no jugarás pasado mañana, y ya está. Y no pasa absolutamente nada. Claro. Ahora, si me dices que si esto puede ser un estilo de vida, yo si pudiera lo haría, claro que sí. Prefiero esto a lo que me dedico, tío. Prefiero estar... O sea, prefiero decirte, Toba, que tengo que estar 8 o 7 horas jugando a esto, y luego te diría, cuando acabe, jugamos al que tenemos pendiente. Yo creo que lo podría hacer perfectamente, ¿eh? Sí. Porque es que son... Sí, porque te gusta, Cosas porque te distintas. gusta mucho, claro. Y sabría separar, el hobby del trabajo. Claro, igual que puedo estar 7 o 8 horas trabajando o más, que por desgracia pues son más, Ya, y luego me voy a seguir haciendo actividades físicas. claro. Me voy a A tu gimnasio, entrenamiento haces y tu mi casa, historia y mi haces tus gimnasio, ¿sabes? labores Me da y... tiempo. Claro. ¿Sabes? Sí, sí. Y no, si es verdad que a veces acabo muy cansado y digo, uff, no me apetece, ¿no? Pero lo hago porque ya tengo esa disciplina. Pues yo creo que con los juegos funcionaría más o menos igual. A fin de cuentas, el mecanismo es el mismo, lo único que cambia son la situación, pero ¿Cómo la se, persona que soy yo, pues sigo siendo yo, obviamente. Entonces, pues ya sé cómo funciono en estos aspectos. como se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿no? Y sí, eso decía, ¿sí? Vale, pues bueno, una vez... Efectivamente. Sí, dime. No, ya está, que digo que efectivamente. Vale, pues bueno, como siendo redundante un poco con la temática de si aparte de que fuera un estilo de vida, también fuera un hobby, seríamos capaces de llevarlo, pues ¿crees que hay un punto dulce del videojuego? O sea, me refiero, ¿dónde crees que el videojuego siempre sería jugable? Es decir, ¿tú serías capaz ahora de jugar a un juego de 1970? Depende. Depende, Es que, ¿no? Claro, es que yo creo que depende del videojuego, ¿no? O sea, depende, por ejemplo, un Tetris, no sé en qué año salió, pero yo creo que un Tetris se puede jugar siempre, ¿no? Yo pongo ese ejemplo porque es un juego que yo, claro, esto es muy personal, esto es intrínseco mío,
Creo que es un juego súper polivalente que en cualquier situación me pondría delante de un Tetris y a mí me entretendría, claro, que al final es el objetivo del videojuego, que te entretenga. La magia del Tetris está en su sencillez, que a la vez no es tan sencillo. Claro, entonces Porque pues... el Tetris, todas las fichas están hechas, creo que con había un. ¿Te acuerdas de la película que vimos? Tenía Sí. como un número de cubitos cada ficha que no podía superar, en fin. Ya no me acuerdo, la verdad. Pero te iba a decir que, a ver, si es que lo de jugar, yo creo que los puntos dulces que tú dices se van sucediendo en el tiempo, que a veces vienen y otras veces desaparecen. Yo dudo mucho que alguien me pudiera sugerir un juegazo de los 70 para jugarlo, porque no creo que me atrayese. Pero sí que podría volver a jugar a un juego de los 70 si lo tengo asociado A un momento algún nostálgico, tema ¿no? nostálgico. Claro. Claro. Que tú digas. Porque muchas veces me pasa que juego a juegos del pasado, pero no me los paso, valga la redundancia. Es decir, lo juego un poco. Sí, como por saborear ese ratillo o ese Me he momento hecho una que tú partidilla al recuerdas. Super Castlevania, me he hecho un Mario, ¿sabes? Pero no me lo paso. No, sí, no lo profundiza. empiezo para pasármelo. Sí, lo picotea un poco, echa el ratillo, saborea Le quita el ese... gusanillo. Claro. Que eso es lo que te da el Tetris también. O tú te pones, Sí. tú te echas un Tetris hasta que te fulminen en el Tetris, Te ¿no? hace unas líneas así, echa un ratillo y ya está, claro. Ujú. Pues sí, Claro. yo quería enfocarlo un poco, claro, que yo creo que es que es muy difícil, claro, señalar un punto dulce, porque habrá gente que las plataformas de 8 bits le encanten, habrá otra gente que dirá que de 8 bits para adelante se lo jugará todo, que de 16 bits para adelante o que de 16 bits para atrás no jugaría nada. Yo decía mucho eso, pero es que es verdad que ahora que estoy escarbando un poquito más en los retro y voy descubriendo cada vez más cosas, porque a ver, evidentemente cuando eres pequeño no tienes tanto conocimiento como ahora y aparte no tenemos los medios que tenemos ahora, es decir, que ahora tenemos muchas más posibilidades para conocer más, pues es verdad que me pongo a rebuscar y es verdad que puede ser que cosas de 8 bits que yo no conocía, ahora las recupere y diga, joder, pues son totalmente jugables. Entonces, yo antes decía mucho, menos de 16 bits me costaría trabajo, pero creo que algo de 8 bits, pues sí que podría jugar, la verdad. ¿Qué estoy pensando? Quizás tú escarbas un poco en los retro. Es que a mí me pasa. Yo escarbo a veces en los retro porque siento que hay cosas que me he perdido y que aparecieron cuando yo era un niño en esa época y me interesa jugarlas. Uh-huh. Es como una curiosidad. Me pasó, por ejemplo, con el Monkey Island. El Monkey Island yo no me lo pasé hasta que no tuve 20 y pico años. Uh-huh. Y el Monkey Island salió cuando yo era un crío. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú ves un Street of Rage y te encanta, pero... O mira, más fácil todavía. Mira, en la leyenda de Zelda de Ocarina of Time está considerado está considerado el mejor juego de la historia jamás hecho, ¿vale? Sí. Tú lo buscas en cualquier lado, no es que lo diga yo. Sí. Es que lo buscas en cualquier lado. Claro que Yo eso... a lo mejor le doy a un niño de... No sé, yo creo que una persona o un adolescente de hoy día juega ese Zelda de Nintendo 64 y a lo mejor no le dice nada. Y está jugando al mejor videojuego jamás creado por la historia. Es que es subjetivo, es muy subjetivo. A todo el mundo no le transmite... Es que ese niño no tiene la necesidad de echarse un Monkey Island porque no siente que se lo perdió. ¿Entiendes? No siente que se lo perdió. Ya, o simplemente no le atrae. Quizá en el futuro, cuando tenga 40 años, pues juegue a, no sé, a Helldivers porque se lo perdió. Ya. Que es un juego actual, ¿entiendes? Sí. Entonces, claro, puntos dulces. Pues yo creo que cada uno tiene el suyo al final, que al final está muy sujeto a la psicología y a la persona. Sí, yo creo que influye mucho. Momento. Claro, yo creo que influye lo que te has dicho, sobre todo el momento de nostalgia, porque por ejemplo, a mí no me parece para nada atractivo un Fortnite y sin embargo habrá chavales que lo recuerden dentro de 15 años de ¿te acuerdas las tardes que echábamos al Fortnite? Y para ellos será su punto dulce, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, joder, cómo molaban los juegos ahí, no sé qué, seguro que dirán algo de eso, ¿no? Sí, que lo regalaban, había juegos gratis en la Epic, Claro. no sé qué, nos regalaban, el Fortnite era gratis, no sé qué, las tardes que nos metíamos. Claro, pues el punto dulce quizás depende del momento y depende del juego, claro. Claro, yo que creo que todos tenemos algún jueguecillo ahí que se nos escapó, que nos hubiera gustado, ¿no? Yo creo que tú tienes como ese gusanillo, ¿no? De que hay alguna generación por ahí que te has perdido y te gustaría
Yo Pues estoy... como más o menos recrear en tu mente cómo hubiera sido, ¿no? Si en vez de haber hecho lo que hiciste, pues te hubieras Mm, dedicado a jugar a esa generación. O mm, hubieras tenido, no dedicarte a algo, sino que, pues, por lo que sea, a lo mejor. Yo, por ejemplo, no pude tener nunca un 486. Me hubiera encantado tener un 486, un PC 486. sí, Me hubiera encantado jugar al Heroes 2 cuando salió en su momento. En fin, hay jueguecillos así. Me acuerdo que veía juegos de la Guerra de las Galaxias megapixelados, tipo como los del Doom, tipo así, ¿no? Con sí. su... Que solamente lo podía jugar si iba a casa de determinada persona, porque yo no tenía PC en casa que pudiera mover eso. Ujú, Entonces, pues tengo cosillas. claro. Y recuerdo con mucho cariño el sonido del MIDI, ese sonido tan particular. Es que el sonido hace mucho, tío. Sí, Te retrae mucho a ese claro. momento. Lo que Escuchar, comentábamos antes, es que al final sí, la música el es... sonidillo de la Mega Drive, el chip Yamaha ese que tenía, y el MIDI del ordenador, de la Sound Blaster 16, son cosillas Claro. que tú se lo pones a un chaval y dices, esto suena a mierda. Y, dices, "Ya". Y tú lo sabes, y tú dices, sí, lo sé, pero me Sí, encanta, ¿sabes? escucha eso ya... Porque es hacia dónde te lleva eso, Mm, no es el sonido en sí, no es hacia dónde te lleva. claro, Entonces los entonces... puntos dulces creo que están ahí. Sí. Yo, por ejemplo, estoy recuperando mucho. Sé que me perdí, por ejemplo, la generación de Play 2 prácticamente me la perdí entera. Por lo que tú dices, por el momento en el que te pilló. A lo mejor a mí con Play 2 me pilló tanto. Lo primero, no tenía la consola, lo poco que conocí fue con colegas. Y también a lo mejor la edad. A lo mejor fue una edad en la que le dediqué menos tiempo al videojuego, estaba en otras tareas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tenía otro tipo de ocio, jugaba, pero a lo mejor jugaba muy poquito. O a lo mejor lo poco que jugaba lo jugaba en PC y jugaba a otras cosas distintas. Y entonces yo considero que la generación de Play 2 hay ahí mucho material que estoy ahora recuperando poco a poco, y no todo, porque evidentemente todo no se puede jugar, no tenemos tiempo para todo. Yo creo que ya hoy día intentamos como que nuestro tiempo, es como que ahora valoramos un poco más el tiempo, porque como tenemos menos, antes cuando no curraba, sobre todo depende todo del curro, la verdad, al final el curro te quita el 80% del día, entonces lo poco que te queda son o para tareas que tienes que hacer y ya un poquito que rascas para ocio, que a lo mejor hay días, la mayoría de los días yo no juego, ¿vale? Entonces pues sí que es verdad que ahora estoy recuperando muchas cosas que conozco de su día o que conocí en su día, que ahora me apetece meterle mano, y a ver, habrá de todo. Habrá cosas que sí que es verdad que me gusten, otras que no me gusten tanto, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, a pesar de que me gusta mucho esto, me da igual no ir al día. O sea, es que tampoco me siento en la obligación de decir, joder, me tengo que pasar el último Resident Evil. Ya sabes, bueno, como ya he dicho tantas veces, mi saga fetiche es Resident Evil. Y ahora va a salir el Requiem. Y yo no tengo la necesidad de gastarme 60 euros ahora de salida. Porque lo primero, a ver, sí que es verdad que por apoyar el proyecto, aunque yo creo que ya no le hace falta casco, aunque yo lo apoye comprándome el juego de salida, puedo esperarme un año y que me cueste un poquito más barato. Y que tampoco siento esa necesidad de, joder, tengo que ir al día con lo que sale cada año. O sea, también es verdad que... No, yo creo que Yo, al día lo necesitará los que tienen esto como estilo de vida, supongo. claro, entonces, claro, lo enfocamos, volvemos otra vez a Que lo no viven de anterior. eso. Nosotros lo enfocamos un poco más al ocio. Y yo, por ejemplo, pues voy picoteando en el sentido de que a lo mejor me juego a un juego algo más actual. A lo mejor algo más actual tiene 3 o 4 años o tiene 10. Y a lo mejor algo menos actual, como el último juego que me he pasado, que tiene 30 o casi 30 años. Entonces, a mí me da un poco igual, ¿sabes? Entonces, lo disfruto de esa manera. Lo voy disfrutando, pues lo mismo te estoy jugando algo de Game Boy que te estoy jugando algo de Serie X o de Play 5 o de PC, ¿sabes? No sé. Así que yo creo que si te gusta esto, yo creo que al final lo mejor para disfrutar de esto es tener esa flexibilidad de ir probando géneros también, tío. No encerrarte en me gusta esto y aquí me encierro. No sé, es que al final la variedad... Bueno, es que un poco lo que hablábamos antes, es que yo que sé, como considero que te pierdes mucho, pero a ver, evidentemente a todo el mundo no le puede gustar todo. Y a mí tampoco me gusta todo. Entonces, pero Y veo... que tienes que tener capacidad como tú tienes para ponerte en situación de esa época. Claro, tenés como esa retrospectiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. De decir, vale, Por ejemplo, el esto control es... tanque del Resident no te le gusta a todo el mundo Claro. y nos lo zampamos todos en nuestra época, no había otra. Sí. Y hoy día a lo mejor pues hay gente que no puede con eso porque dice, No lo madre mía, aguanta. esto es súper incómodo, Te hace súper lío. tal.
Ya, entonces sí, yo por ejemplo creo que también con el tiempo he desarrollado más paciencia. Ahora me trago juegos que a lo mejor antes era menos tolerante, ¿sabes? Como que he generado más tolerancia. Por ejemplo, los juegos por turno. Yo antes me costaba mucho trabajo y ahora creo que... Que a mí me encantan. Claro, ahora creo que, no sé, como que incluso algunos me gustan mucho, me siento, los disfruto. A ver, todo no. Hay otros que no, por ejemplo, lo reconozco, tengo ahí el Persona, lo tengo ahí atascado, lo tengo con casi 50 horas. Y me lo quiero terminar porque quiero saber la historia, pero por ejemplo considero que ese juego es que también influye mucho a nivel social, las redes y todo eso, que antes no lo teníamos. Antes como mucho nuestras redes sociales era el recreo del cole, y entonces ahora te perjudica mucho el hecho de como... Increíble era descubrir en aquella época. Claro, como que te digan, persona es que ha cambiado el sistema de combate, no sé qué. Yo considero que no ha cambiado nada, lo siento mucho. O sea, al final tiene un sistema de combate por turno tradicional y ya está. Y entonces meten mucha chapa. Meten mucha chapa. Entonces que interesa vender también. Es que ya hablaremos de eso también. Sí, entonces, pues bueno, que a pesar de intentar introducir juegos que yo a lo mejor antes no era capaz de digerir, pues ahora como también con el tiempo, pues como que también le... No sé, yo supongo que con el tiempo también, pues si te gusta este mundillo, pues como que te vas moldeando, ¿no? También es como que dices, pues bueno, pues voy a probar juegos de cartas. Yo era impensable pensar en que me gustaran juegos de cartas y tuve una temporada de Hearthstone. Incluso vuelvo a Hearthstone, lo vuelvo a jugar y considero que es un juego súper divertido, que al final el objetivo de un videojuego es que te entretenga. O sea, que para mí era impensable y vuelvo a Hearthstone y me sigue encantando. Entonces, no sé, pienso que... Yo qué sé. Es que ya me estoy desviando un poco, pero bueno, que el punto dulce, estábamos hablando del punto dulce de los videojuegos, que depende del momento, del juego, de la persona, de cómo te pille, porque incluso un juego actual puede ser un punto dulce para ti. Por ejemplo, yo sé que tú ahora mismo le estás dedicando muchísimo tiempo a Helldive, lo estás jugando con tu hermano, yo he jugado alguna vez también con vosotros, y yo creo que esos momentos, esos ratos con tu hermano jugando ese juego, eso es un recuerdo maravilloso que te vas a llevar. Claro, son momentos de risa. Esas sensaciones. Lo que te decía, estás socializando, aunque sea desde el sofá de tu casa, ¿no? Pero te ríes y bueno, como todo, si un juego te engancha y ya le echan un poquillo de tiempo, pues más punto dulce le vas pillando, ¿no? Vas interesándote más, ya empiezas a ver vídeos por YouTube, buscas información. Claro, ya estás deseando que salga como la nueva expansión, lo que te van a traer nuevo, claro. No sé qué. Sí, si es que al final eso... Sí, dime. Nada, te iba a decir que si se cuela algún pitido es porque como llevo ya como un rato sin luz, ¿sabes? Te lo quería comentar. Bueno, no pasa nada. Está funcionando la batería. No sé si está colándose el sonido. Mira, ahora mismo se acaba de escuchar, pero no pasa. Sí, no tengo supresión de ruido, pero yo creo que cuando hablo, si pita, como pita cada 10 segundos, claro, ahí lo tenemos. Ten en cuenta que cuando habla se abre la membrana del micrófono y se entra, pero que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No lo van a perdonar. Sí, además que está lloviendo a muerte aquí y aquí cuando llueve la luz falla mucho. Sí, aquí también está cayendo la de Dios. Bueno, pues nada, pues un poco resumiendo, que no hemos enrollado demasiado respecto al punto dulce de los videojuegos, que yo creo que no hay ni época ni videojuego que tenga punto dulce, que creo que depende del momento, la persona y del juego, por supuesto, y ya está. Y habrá muchos puntos dulces durante tu época como videojugador, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, en la que digas, porque yo tengo mi época de recuerdo que siempre te la he recordado muchas veces con cariño, la época que tuve con Destiny, que a Destiny se le fundió, pero dio la casualidad, se dieron una serie de circunstancias yo conocí mucha gente por el Xbox Live, el juego me gustó, se dieron una serie de circunstancias que fue un momento muy chulo. De hecho fue uno de los mayores momentos a los que yo le dediqué al videojuego, porque yo no jugaba tanto y por culpa de Destiny, como tú dices, era capaz de tirarme 4, 5 o 6 horas seguidas jugando, y eso yo no lo había hecho nunca. ¿Me estaba perdiendo cosas? Sí, pero me daba en parte igual. ¿Por qué? Pues porque... ¿Pero cuánto ganaba? Claro, porque a mí ese rato con mis colegas, con esas partidas que me echaba, eran lo mejor. O sea, me daba igual lo que estuviera alrededor, ¿sabes? Entonces, pues claro, hay muchos puntos dulces. Tuve mi época de Resident Evil. Cuando descubrí Resident Evil, pues solamente quería Resident Evil. Y pim pam, me pasé el 1, me pasé el 2, me pasé el 3, me lo volví a rejugar, me sacaba los extras, las cosas ocultas, los trajes, el bazooka, no sé qué. Pues creo que ese fue otro punto dulce. Otro que también recuerdo
es de la época Dark Souls. Yo cuando salió Dark Souls 3, que fue por el que empecé, me enganchó de una manera que dije, ostras, no quiero otra cosa nada más que Dark Souls. Claro. Y le metí mucha Probablemente caña. a mí me enganchó el 1 igual. Claro. Y yo creo que considero que ese fue otro punto dulce. Entonces va variando, ¿no? En función de persona, momento, juego. O sea, hay un cómputo de todo. Sí, y al final volvemos a lo que he dicho antes, que al final son elecciones que tú haces y obviamente te van a privar de otras porque no se puede tener todo. Claro. Y parece que ahora tienes que jugar a todo, por ejemplo, ¿no? Hay como una especie de ansiedad Sí. con este bombardeo tan constante de videojuegos que nos llegan, ¿no? Parece que se te acumula el trabajo, que parece trabajo. Y no. Realmente pues tienes que jugar eliges sabiamente. Claro, tienes que jugar lo que te apetezca y fin, y ya está. Y lo que vaya saliendo, pues muy bien, habrá cosas que te apetezcan, otras que no te apetezcan tanto, o simplemente rebuscar en el cajón y pasarte otras cosas que te sonaban o que habías oído hablar de ellas y ahora las retomas. Y ya está, si es que al final eso, se trata de hacer lo que te apetezca, pero que no te haga sentir lo que tú dices, que no te genere esa ansiedad de me estoy perdiendo algo. No te estás perdiendo nada, Sí, estás disfrutando de otra cosa. Estoy pasando este juego y estoy pensando en el siguiente. Bueno, claro. Espérate. Ya está. Bueno, pues podemos seguir con la charla considerando todo esto que hemos hablado, de recuperar juegos antiguos, juegos nuevos y tal. Antes, bueno, en las épocas sobre todo de los 80 y los 90, como que muchos desarrolladores hablaban de que querían a lo mejor hacer cierto tipo de juego y no podían hacerlo, ¿no? Y antes estaba como condicionada el desarrollo del videojuego al hardware. ¿Crees que ahora que el hardware, como quien dice, es ilimitado, o sea que hay potencia de sobra, se ha estancado la industria un poco creativamente? O sea, ahora que ya no tienen límites, ¿crees que está un poco limitada en cuanto a creatividad? ¿Que no nos ofrecen nada nuevo? Bueno, yo creo que en realidad siempre está limitada por algo, ¿no? Siempre tiene... Es verdad que han aumentado... Conforme menos limitada te sientas, pues menos limitado te sientas, menos la creatividad le tienes que dar, ¿no? Ahora se ve que salen muchos juegos como con falta de optimización. Es verdad que... Sí, hay que esperar como al primer parche, ¿no? Que, sí, que no, salen como inacabados. Pero porque ya le van pinchando por detrás para que ya salga el juego a una fecha determinada, en un momento determinado, y eso la verdad, me pongo en su lugar, tiene que ser un coñazo el que no te dejen a ti el tiempo que tú necesitas para desarrollar las cosas como tú quieres. Sí. Perjudica mucho el desarrollo del videojuego, la verdad. El apretadero que hay detrás. Claro, yo creo que antes los videojuegos salían con... Aunque salieran gráficamente... Hombre, gráficamente salían con calidad porque era la que había en ese momento, ¿no? Obviamente los juegos que vemos tan increíbles, pues a lo mejor dentro de 30 o 40 años, pues lo vemos un poco pufo, ¿no? Porque no sabemos a dónde va a parar. Yo creo que el videojuego es lo que tú has dicho antes. El videojuego, para valorarlo, tienes que valorarlo... Depende de qué juego quieras valorar, tienes que valorarlo con la mentalidad y con la tecnología que había en el momento. Tú no puedes valorar ahora un juego de hace 30 años porque evidentemente, gráficamente, en teoría va a ser peor, aunque no tiene por qué. Porque vuelvo a un super clásico, ¿no? Symphony of the Night, ¿no? Parece que no ha envejecido, ¿no? Tú lo juegas ahora y... Es que de esos juegos que resurgen... Son de esos juegos que resurgen a destiempo. ¿Sabes? Entonces, pues... Hay juegos que resurgen a destiempo. Le pasó al Street Fighter 3, que se valoraron a posteriori. Sí. Hombre, siempre hubo alguien que lo valoró al principio, ¿no? Pero sí, Symphony of the Night y Street Fighter 3, por ejemplo, son juegos que se han... reivindicado con el tiempo, ¿no? Pero porque su calidad es indiscutible, por decirlo de alguna manera. Claro. A los ojos del adecuado. Es lo que también te he comentado antes. Yo no puedo decirle a alguien, darle el cartucho de Nintendo 64 de The Legend of Zelda y decirle va a jugar al mejor videojuego jamás creado, porque no va a encontrar nada porque que le sorprenda, creo. Lo mismo Lo que pasa es que en ese momento, en su momento, claro que tenía mucha mecánica. Se hacía día de noche, se hacía monstruos por la noche, de día era más tranquilito, reflejos, gráficos punteros, con una pre-renderización con resolución superior a la del Resident Evil 2, por ejemplo, en escenarios, ¿no? Había cosas...
está muy, El muy apuntado chula, creo ¿no? que también implementó, Música. ¿no? Implementó lo de el marcar el El objetivo. El Z targeting o bueno, el Z trigger, creo que era, bueno, sí, el Marcar el fijar objetivo. Sí, marcar el objetivo. marcar el objetivo. Claro. eh, Sí, pues eso. es que venía con muchas cosas. Hmm. Y entonces, pues, bueno, ahora ya pues no sorprende tanto. Es eso, yo creo que con el paso del tiempo, yo que sé, hemos visto ya tanto que claro, es más difícil que nos impresionen, pero a ver, yo creo que creatividad sigue habiendo y que queda muchísimo. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando has visto tanto es más difícil, sorprendente, pero yo creo que siempre va a haber algo, siempre anuncian algún jueguecillo, yo que sé, en la última feria que hubo, no sé qué cuál fue, no sé si fue Showcase de Xbox o la que fuera, me da igual, o de Play o lo que sea, que siempre hay juegos que dices, hostia, aunque sea un género que ya conoces, aunque sea un hack and slash, aunque sea un shooter, aunque sea lo que sea, dices, hostia, tengo ganas de jugar a eso, ¿no? Es como que siempre Claro, hay algo que la, siempre te sorprende. La creatividad en parte requiere de tiempo. Tú tienes que pensar. Para ser creativo tú tienes que pensar. Entonces, a veces hasta que das con una idea, bueno, ya cuando surge la idea, pues vale, la explotas. Pero, por ejemplo, en 360 creo que había mucha creatividad porque además había... o sea, los límites en ese momento estaban muy lejanos, podía hacer muchas cosas. Y sin embargo en One yo creo que se estancaron un poquillo. Fue una generación... No sé por qué me da esa sensación, a lo mejor me equivoco. Es como que tuvieran que sacarla ya. Los juegos... También la gente se acomoda mucho, ¿no? Porque también los juegos con el tiempo, la manera de jugar según qué género se estandariza, ¿no? Ya casi todos los shooters en primera persona vas a saber jugarlo desde el principio. Vas a ver cómo se apunta, Sí. vas a ver con qué lo veo botón se bien, dispara. Que el gatillo, En parte sí, izquierdo en sea de parte sí. apuntar, de derecho sea de disparar. Eso a mí me gusta, que se estandarice un poco el control, la verdad, eso está guay. Ahora, cuando te meten una mecánica un poco diferente, a veces incluso puede ser Pero es que a veces eso también te perjudicial. puede limitar. Que estandarice una determinada manera de jugar al videojuego, Sí, también. ancla un poco, o sea, tiene La que haber jugabilidad. alguien que rompa un poco con la jugabilidad, ¿no? Y Sí, a lo sí, mejor sí. llega a un primera persona, te empieza a jugarlo y qué raro sería, ¿no? Jugar a un juego en primera persona que se juega de manera diferente a los demás. Hmm. Que ahí es donde está la creatividad de algo, ¿no? Y dices, hostia, me ha Claro. sorprendido esta mecánica, no se dispara con esto hace otra cosa, ¿no? Sí, sí. Yo qué sé, no sé, saca una linterna, yo qué sé. No Ya, sé, ya, no sí. sé decir. No, un ejemplo muy claro que Es un arma de doble filo al final. Sí, eso te iba a decir. Puede ser el motivo de que triunfe o no triunfe, ya sea comercial o a nivel de que a la gente le guste, ¿no? De satisfacción, de satisfactorio. Por ejemplo, los planes. Los planes no tiene el apuntado donde siempre, entonces cuando... Es verdad, y la recarga, que Claro. tienes que darle. Entonces ahí cuando lo jugamos, cuando que lo jugué contigo, al principio era como que te chocaba, pero luego tenía su regustillo porque te aportaba otro tipo de mecánica, otra cosa diferente y decías... Luego tío, a que pues le pillaba como la comodidad. Y decía, Sí. hostia, qué guay. Luego que simplemente tengo que recargar pulsando el joystick al Sí. pip, y empieza a recargar. Y O haciendo esto, te haciendo lo otro, habitúa. sí. Sí, al final es acostumbrarse, pero yo creo que sí, que creatividad hay y siempre hay algo, aunque no reinventen un género, porque eso es muy complicado, yo considero que es muy complicado, siempre hay algo, requiere de tiempo. siempre hay algo que te apetece, o siempre meten algún detallillo. Y aquí, por ejemplo, lo que tú has dicho, la generación de One y Play 4, creo que se estancaron a nivel de los juegos como hoy día se le llama AAA, ¿no? Como los juegos más tochos. Creo que en ese aspecto, a lo mejor quizás no hubo tanto desarrollo de eso, pero en esa generación lo que sí que se reivindicó fuerte fueron los indies, creo yo. Ahí fue como un resurgir de, no sé, mecánicas. Es verdad que saturaron, pero por ejemplo aparecieron Metroidvania chulísimos. El roguelike, no sé si se conocía hasta entonces, pero nacieron los juegos estos. Pues es como que volvieron a resurgir juegos tipo Dead Cell que te daban habilidades o el Hades, ¿no? Juegos así indies con presupuestos más bajos que tienen una calidad indiscutible en cuanto a creatividad, jugabilidad, entretenimiento, y no le hacían falta millones para desarrollarlo. Claro, porque lo que no tenían detrás es precisamente la millonada apretando. Porque cuando te sueltan una millonada para hacer un juego, el que la ha soltado quiere recibir la inversión ya. Ya. En cambio, yo creo que los indies, lo que tienen todos en común de los indies es que se cocinaron a fuego lento, por así decirlo. Sí, totalmente.
y lo hicieron y fueron los que salvaron. Y de hecho fue, claro, como yo creo que se quedó en lo que es AAA, se quedó como una sensación tan insípida que encima, si los juegos tochos, que se supone que son tochos, se quedan un poquillo así como muy insípidos, repetitivos y tal, pues más potencia todavía la salida de un indie. Que es que ella piensa, anda, juego como los de antes. Pero, ¿no? Pero adaptado a los controles y resoluciones claro, aprovechando actuales. el potencial de que te ofrece la consola, que va a sobra. Claro, que es lo que te iba a decir antes, Porque- que ahora esos juegos han aprovechado un poco pues el ilimitado poder que tienen ahora. O sea, ya no hay ese limitante de los 8 bits, del chip que había antes, de los 16. No, ahora El almacenamiento yo creo que es lo que más las traba. el almacenamiento, o sea, ahora puedes desarrollar, pues tú verás, los juegos indie de estos desarrollados por Pixel y tal no ocupan tanto como unas texturas de 4K de un Uncharted o de algo así, ¿no? De algo de un God of War, una cosa de Le esa. puede añadir algún efecto de luz muy bonito. Me gusta mucho el combo que hacen, tipo como el Octopath Traveler, que mezclan ahí una especie de 3D Sí, el 2D y con medio píxeles, queda muy bonito. Sí. Claro, ahora han nacido cosillas muy así. O el Bloodstained, por ejemplo. Bloodstained, que también hacen como una especie de cel shading 3D y mezclan ahí, no sé si son escenarios pre-renderizados o son escenarios en 3D mezclados con objetos en 3D. Y vaya, que hay en esa etapa es como que el AAA, es verdad que el AAA yo creo que sí se estancó un poco, pero el resurgir de juegos AA también, como lo llamamos, como por ejemplo Remnant, tantas veces que hemos hablado de Remnant me parece un juegazo que aportaba también algo diferente, hizo como una combinación de los Souls-like que se le llaman ahora y los shooters. Es un caso muy curioso, el de Remnant. Y encima metió cooperativo, o sea, es como que tenía un pack completo, por lo menos para porque nosotros. te ofrece lo que ya había, es decir, te ofrece todo lo que ya había y todo lo que estaba harto de ver, pero te lo sirven de una manera que no sé. Diferente, que fue te encanta diferente. decir. Claro, claro. Fue diferente, pero con las mismas piezas. Sí. Es como una especie de Lego. Tú tienes ahí un Lego para montar un coche y ahora desarmas el coche y con tu propia creatividad y con esas piezas que servían para montar un coche, pues no sé, me monta un avión, ¿no? Me hace un avión. Son las mismas piezas, ¿sabes? Claro, cogió los mismos colores, los mismos efectos, las mismas historias, pero dices, pero ahora un avión. Y es lo mismo. Sí, ¿sabes? cogió, lo mismo. claro, cogió, pues había shooter. Tiene parte de shooter, estaban muy de moda los Dark Souls, cogió parte de Soul, mezcló ahí el Soul con shooter, o sea, era como un Soul a distancia, y luego le metió su parte de RPG, porque podías meterle habilidades al su modo personaje. aleatorio, su encontrar armas. Armas aleatorias. Equipo, armadura, portales, mejoras, o sea que fue, pues mira, y fue un AA, o sea que no solamente ahí en esa época los indie fueron los que crecieron, que salieron muchísimos, pero por eso, porque se estancó el AAA y luego resurgieron este tipo de estudios AA o más indie, y mira, un Blasphemous nació también en esa generación. O sea que recuperaron. Blasphemous parece el típico juego que jugaría en un MS2. Sí, o en uno 486 o algo de eso. Sí. De la época. A mí me recuerda mucho la intro a eso. De hecho, esos juegos ya no van a envejecer. La intro de ese juego, digo. De hecho, esos juegos no van a envejecer, esos juegos los vas a jugar dentro de 20 años exactamente igual que ahora y te van a divertir exactamente igual. Vaya, 100% estoy seguro. En fin. Sí, por su sencillez, la sencillez y todo eso que tienen, pues se deja ver, ¿sabes? No, visualmente no es feo. No, la música muy chula, narrativamente también está muy bien. Y yo que lo he jugado, yo me lo compré casi de salida, que no estaba traducido, luego lo parchearon. Y la traducción que tiene al castellano está guapísima. O sea, está muy, muy bien hecho. En fin. Pues... no sé. ¿Cómo consideras que...? ¿Qué queda? Pues nos queda poca cosa de la que comentar. Para hablar. Yo es que voy a apagar la tele para ahorrar un poco de la batería esta del side que me está ahí. Si te nota que te sigue pitando, yo creo que, bueno, aunque sea un poco más cortito, este podcast de introducción al 2026, para empezar a entrar en calor y coger ritmo, yo creo que está bastante bien, porque tenemos por ahí varios temas que plantear y tenemos sobre la mesa algunas notas en las que tenemos Interesante, sí. Sí, eso es, interesante, y las que las tenemos un poco que estructurar para ver cómo las planteamos. Este ha sido nuestro primer podcast de calentamiento, creo yo, que bueno, está bien. Se ha hecho esperar, ¿eh? Estamos en febrero ya, febrero. Sí, estamos ya, es verdad, estamos en febrero. Yo pensaba todavía en enero, pero no, estamos ya en febrero. Y nada, decir que bueno, que vamos a seguir con nuestra continuidad, ya vamos a intentar ser
o sea, más asiduo, o sea, dedicarle más tiempo. Es que ha habido ahí un parón bastante largo. Y ya está. Yo quiero darle las gracias también a unos muchachos de Beatmania, con los que, bueno, me invitaron a su programa y encantado de colaborar con ellos. Ya se pasarán también por aquí y haremos cosas con ellos y tendremos alguna charlilla con ellos. Y nada, darles las muchas gracias y saludarlos desde aquí. Y no sé, ¿qué decir más? Con ganas de Un este saludo para 2026. ellos y ya, a ver si vienen también, colaboramos aquí todos y tengo ganas de escuchar el podcast en el que estuviste participando, a ver qué es lo que cuentas. Claro que te Por lo vamos a demás, ver. pues nada más, me había hecho una pregunta que no te he escuchado. Sí, que bueno, que este 2026, que si estás con ganas de seguir con esto o no. Hombre, claro, por supuesto. Ahí, Anda, que ahí. ni temas para tocar. Ahí hay mucho tema que tocar. Pues ya está, pues yo creo que, bueno, con este pequeño podcast introductorio de calentamiento para este 2026 empezamos y vamos a darle caña. Así que yo por mi parte, nada más que decir y como siempre, pues nos escuchamos ya en el siguiente, ¿no? Hombre, claro. Venga, adiós. Hombre, venga, hasta luego.